Vivimos en una época donde el miedo es moneda corriente. Miedo a fracasar, a no ser suficientes, a perder lo que amamos, a no encontrar sentido. Y sin embargo, hace más de 3 siglos, un hombre solitario, excomulgado de su comunidad y rechazado por su época, escribió en silencio una filosofía que sigue hoy tan viva como entonces. Ese hombre se llamó Baruch Spinoza, y su pensamiento tiene el poder de liberarte de tus miedos más profundos. Para Spinoza, el miedo no era más que una señal de nuestra ignorancia. No nacemos temerosos. Aprendemos a tener miedo cuando no comprendemos lo que nos ocurre ni lo que somos. En su obra más poderosa, La ética demostrada según el orden geométrico, Spinoza propuso una visión radical. Todo lo que ocurre en el universo sucede necesariamente, como las propiedades de un triángulo o una ecuación matemática. Y cuando comprendes esa necesidad, el miedo se disuelve. Spinoza creía que todo está hecho de una misma sustancia, Dios o la naturaleza, y que cada uno de nosotros es una expresión de esa misma totalidad. No estás separado del universo. Eres una parte activa y necesaria de él. Entonces, ¿por qué temer al destino si tú eres parte de su orden? Pero Spinoza no era un fatalista resignado. No se trataba de cruzarse de brazos. Su propuesta era que al comprender las causas que gobiernan la realidad, tanto externas como internas, ganamos libertad. Porque para él, la libertad no es hacer lo que quieras. Es entender por qué haces lo que haces. Es dejar de actuar por impulsos ciegos o emociones incontroladas y comenzar a vivir con claridad. Y ahí empieza el viaje. Un viaje hacia la comprensión de uno mismo y del mundo. Un viaje hacia la paz profunda que solo se alcanza cuando dejamos de luchar contra lo inevitable y comenzamos a colaborar con él. Spinoza decía, la libertad del hombre radica en el conocimiento. Y eso nos obliga a hacer una pausa. Porque ¿qué significa realmente conocer? Para Spinoza no basta con tener información o acumular datos. Conocer es comprender las causas profundas de lo que ocurre, tanto fuera como dentro de ti. Imagina por un momento que tus emociones no fueran enemigas, sino mensajeras. Que tu rabia, tu ansiedad, tu tristeza, incluso tu miedo, fueran indicios de una causa más profunda que puedes descubrir, entender y, al hacerlo, transformar. Esa es la gran promesa de Spinoza: convertir el dolor en sabiduría. Él afirmaba que muchas de nuestras emociones negativas, como el miedo, la tristeza o la envidia, surgen cuando nos vemos como pasivos ante el mundo, cuando sentimos que las cosas nos pasan sin que podamos hacer nada al respecto. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si pudieras observar tus emociones como fenómenos naturales? Como reacciones lógicas a causas específicas que, si conoces, puedes comenzar a manejar. Por ejemplo, no sientes miedo porque sí. Sientes miedo porque anticipas un daño que no entiendes completamente. Pero si comprendes de dónde viene ese temor, quizás una experiencia pasada, una creencia heredada o una interpretación errónea, entonces puedes empezar a desmontarlo. Spinoza hablaba del conatus, esa fuerza interna por la cual cada ser persiste en su ser. Es nuestro impulso vital, nuestra tendencia natural a conservarnos, crecer y comprender. Y en esa lucha por existir y entender, Spinoza encontraba nuestra grandeza. No somos víctimas de un universo caótico. Somos expresiones conscientes de un orden profundo. Y cuando accedemos al conocimiento verdadero, dejamos de ser esclavos del miedo y comenzamos a vivir con alegría racional. Esa alegría para Spinoza es el signo claro de que estamos en armonía con nuestra naturaleza. Spinoza no veía al universo como algo ajeno o externo. Para él, todo es una sola sustancia infinita, la naturaleza misma a la que llamaba Dios. Pero este Dios no era un ser con voluntad caprichosa, sino una totalidad ordenada que sigue leyes eternas. Y tú formas parte de ella. ¿Y qué tiene que ver esto con el miedo? Todo. Porque si entiendes que eres parte de un todo necesario, que cada evento responde a una causa lógica, entonces el miedo se transforma en comprensión. No es que el dolor desaparezca, ni que las dificultades dejen de existir, pero sí cambia tu manera de enfrentarlas. Ya no vives pensando que el mundo está en tu contra o que la vida te castiga. Vives sabiendo que hay una red de causas que puedes estudiar, entender y en muchos casos transformar. Spinoza decía, el hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría es una meditación sobre la vida, no sobre la muerte. Eso nos enseña que el miedo más profundo, el miedo a desaparecer, a perder el control, a fracasar, no debe gobernar nuestra mente.
En cambio, debemos ocuparnos en vivir plenamente, en cultivar el entendimiento, en fortalecer nuestro conatus, ese impulso vital que nos empuja a ser. Y en medio de eso hay espacio para el amor. Porque para Spinoza conocer es amar. Cuando entiendes algo, dejas de temerlo. Y cuando entiendes a alguien, incluso si te hizo daño, puedes comenzar a soltar la carga emocional. No para justificar, sino para liberarte. Amar intelectualmente al mundo no significa resignarse, sino integrarlo. Significa decir, este es el orden de las cosas. Yo existo dentro de él. Y cuanto más comprendo, más libre soy. Ahora, imagina que cada emoción que sientes es una señal. No un enemigo, no algo que debas suprimir, sino una guía hacia lo que necesitas comprender mejor. Spinoza lo entendía perfectamente. Para él, las pasiones tristes, como el miedo, la tristeza, la ira, no son pecado ni debilidad. Son el resultado de no entender las causas que nos afectan. Por eso insistía en que la libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en entender por qué quieres lo que quieres. Porque una voluntad guiada por el impulso, por el deseo ciego o el temor irracional es una voluntad esclava. En cambio, una voluntad guiada por el entendimiento es libre. Spinoza nos empuja a preguntarnos, ¿este miedo que tengo, de dónde viene? ¿Es real o solo una proyección de algo que no comprendo? Cuando logras ver tus emociones con esa claridad, no las niegas, las transformas. Dejas de ser víctima del caos interior y te conviertes en alquimista de tu experiencia. Y esto no se queda en la teoría. Spinoza vivía con humildad, con pocos bienes, alejado del poder y del prestigio. Rechazó ofertas de universidades por conservar su libertad de pensamiento. Era un hombre que practicaba lo que predicaba, y aunque fue excomulgado por su comunidad, perseguido por sus ideas, jamás renunció a la serenidad que da vivir en coherencia. Él sabía que vivir sin miedo no significa vivir sin dolor. Significa no dejar que el miedo te paralice, que te domine. Significa caminar con conciencia, aún en medio de la oscuridad. Y cuando haces eso, cuando cultivas el entendimiento por encima del juicio, cuando ves al otro como parte del mismo universo necesario, te liberas del rencor, del odio y del miedo. La libertad, según Spinoza, es fruto del conocimiento. Y el conocimiento es amor racional por la vida. Spinoza no solo hablaba de entender nuestras emociones, también proponía una nueva forma de ver a Dios, no como un ser castigador que vive fuera del mundo, sino como la naturaleza misma. Todo lo que existe, desde una piedra hasta tus pensamientos más íntimos, forma parte de una misma sustancia infinita, Dios o la naturaleza. Este punto es crucial, porque si tú eres parte de esa totalidad, entonces no estás separado del universo. No estás a merced de un destino caprichoso, ni sometido a la voluntad de fuerzas externas. Estás dentro del todo, y si entiendes cómo funciona ese todo, puedes actuar con mayor sabiduría. El miedo muchas veces nace de la sensación de desconexión. Nos sentimos solos, aislados, pequeños frente a un mundo inmenso. Pero Spinoza te dice, tú no estás separado del universo. Tú eres el universo expresándose de una manera única. Y esa visión no es solo bella, es profundamente liberadora, porque si entiendes que todo lo que sucede tiene una causa, que todo lo que ocurre responde a leyes naturales, incluso tus pensamientos y emociones, puedes dejar de pelearte con la realidad, no resignarte sino comprenderla, y desde ahí transformarte. Spinoza no propone una vida sin conflictos, sino una vida sin esclavitud emocional, una vida donde el conocimiento reemplaza al miedo, donde la libertad no es fantasía, sino fruto del autoconocimiento. Cuando vives así, ya no necesitas controlar todo. No tienes que cambiar al mundo entero para estar en paz. Solo necesitas verte con claridad, aceptar tu lugar en el orden natural y actuar con coherencia. Porque en ese estado el miedo no desaparece por completo, pero pierde su poder sobre ti. Ya no te domina, no decide por ti. Y eso, amigo mío, es lo más cercano a la verdadera libertad. Ahora bien, ¿cómo podemos llevar estas ideas a la práctica? Spinoza nos sugiere cultivar lo que él llama el amor intelectual a Dios, es decir, un amor profundo y racional por la realidad tal como es, no por lo que quisiéramos que fuera, sino por su esencia, por su orden, por su verdad. Este amor intelectual no es un sentimiento religioso tradicional, es una comprensión clara, una lucidez que nos conecta con el todo. Cuando entiendes la realidad, cuando ves cómo funciona la vida, nace un respeto natural, una gratitud serena, no porque todo sea perfecto, sino porque todo tiene sentido.
Y al alcanzar esta comprensión te liberas del miedo, porque ya no vives bajo la ilusión de que puedes controlar lo incontrolable. Ya no buscas seguridad en lo externo. Sabes que lo único verdaderamente tuyo es tu manera de entender y de actuar. Todo lo demás es prestado, temporal, cambiante. Spinoza no fue un moralista. No vino a decirnos qué está bien o qué está mal desde una autoridad externa. Su ética es una brújula interna. Cuanto más entiendes, más libre eres. Cuanto más libre eres, más actúas con alegría. Y cuanto más actúas desde la alegría, más contribuyes al bienestar del todo. Vivir sin miedo, entonces, no es vivir sin emociones. Es vivir con conciencia. Es reconocer que el miedo, como cualquier otra emoción, puede ser comprendido. Y una vez comprendido, puede ser trascendido. La invitación de Spinoza es a que dejes de pelear contigo mismo, a que te observes con paciencia, con rigor, con compasión, a que veas tus deseos, tus miedos, tus pasiones, no como enemigos, sino como señales, como expresiones de una naturaleza que puede ser transformada por la razón. Y en esa transformación está tu poder, porque comprender es amar, y amar, en el sentido más profundo, es liberarse. Cuando Spinoza habla de libertad, no se refiere a hacer lo que te dé la gana, se refiere a la libertad auténtica, la que nace del entendimiento. Para él somos esclavos no de cadenas externas, sino de nuestras propias pasiones desordenadas, de los impulsos que no comprendemos. La ignorancia es la verdadera cárcel. Pero cuando entendemos por qué sentimos lo que sentimos, por qué deseamos lo que deseamos, recuperamos el control. Dejamos de ser arrastrados por la marea y comenzamos a navegar con rumbo. Esa es la libertad que propone Spinoza, no una sin reglas, sino una guiada por la razón. Este pensamiento es especialmente poderoso hoy. Vivimos en una época de ansiedad, de ruido, de información constante. Nos dicen que debemos tener éxito, que debemos ser felices, que debemos destacar. Y todo ese deber genera miedo, a fracasar, a ser juzgados, a no estar a la altura. Pero Spinoza diría, detente, mira dentro. Observa qué parte de ti está reaccionando al mundo. ¿Es tu deseo genuino o es una cadena disfrazada de meta? El autoconocimiento en su visión es el primer paso para liberarte del miedo. Y no es un camino fácil. La razón, dice Spinoza, no es una espada que corta de inmediato. Es más bien una luz que poco a poco disipa la niebla. A veces avanzas con claridad, a veces retrocedes. Pero cada paso que das en conciencia es un paso hacia la paz. También es importante rodearte de personas que fomenten esa claridad. Spinoza no fue un ermitaño. Creía en la comunidad de los sabios, en la amistad basada en el entendimiento mutuo. Relacionarse desde la razón y no desde la manipulación o el miedo es otro pilar de su propuesta de vida. Así, vivir sin miedo no es un estado permanente, sino una práctica continua. Es un esfuerzo cotidiano por comprender antes de reaccionar, por observar antes de juzgar. Y ese esfuerzo es en sí mismo una forma de amor. El amor del que hablaba Spinoza no era romántico ni pasional, sino algo mucho más profundo. El amor intelectual hacia Dios, hacia la naturaleza, hacia el todo, porque para él, comprender el universo es amar el universo. Y cuando amas lo que comprendes, desaparece el temor. Imagina esto. Estás en medio de una tormenta. Si no sabes qué está pasando, si no comprendes el fenómeno, sentirás miedo. Pero si conoces la ciencia detrás del trueno, del viento, de la lluvia, entonces, en lugar de miedo, sientes asombro. Eso es lo que ocurre cuando comprendes tus emociones, tus pensamientos, tus limitaciones. Se transforman. Spinoza dice que ese amor intelectual es la emoción más elevada a la que puede aspirar un ser humano. No porque sea intensa, sino porque es estable. No depende de lo que otros hagan. No fluctúa con las circunstancias externas. Es un amor que nace de la comprensión del orden del mundo y de tu lugar en él. Y cuando amas la realidad tal como es, no como deseas que sea, se disuelve el resentimiento, se desactiva la comparación. Dejas de luchar contra lo que no puedes controlar y comienzas a actuar desde lo que sí puedes transformar. Tu mente, tus decisiones, tu comprensión. Este amor intelectual no te aísla del mundo, al contrario, te conecta con él de una manera más profunda. Te hace ver a los demás no como enemigos, ni como obstáculos, ni como amenazas, sino como partes del mismo todo. Seres que, como tú, luchan por entender, por vivir, por encontrar sentido. Así, la vida sin miedo, según Spinoza, no es una utopía irreal. Es una posibilidad alcanzable, construida paso a paso con práctica, reflexión y humildad.
No se trata de eliminar las emociones, sino de elevarlas, de encauzarlas hacia algo mayor que uno mismo. Y ahí es donde la filosofía deja de ser teoría para convertirse en medicina del alma, en una brújula para el caos, en una guía para vivir no desde el pánico, sino desde la paz. Pero, ¿cómo aplicar esto en la vida diaria? ¿Cómo vivir sin miedo en un mundo tan incierto, tan cambiante? Spinoza nos diría, empieza por lo que puedes comprender, por ti, por tus ideas, por tus reacciones. Observa sin juzgar. Cuando sientas enojo, no huyas de él. Estúdialo. Pregúntate, ¿de dónde viene? ¿Qué pensamiento lo provocó? ¿Es real ese pensamiento o es una interpretación distorsionada? Spinoza creía que muchos de nuestros males vienen de ideas confusas, de no distinguir entre lo que realmente es y lo que imaginamos que es. La claridad trae libertad, y la libertad es el principio de la paz. Después pregúntate, ¿de qué depende esta emoción? Si depende de algo externo, Spinoza diría que estás poniendo tu bienestar en manos del azar. En cambio, si depende de tu comprensión, estás en terreno firme. Un ejemplo. Si alguien te insulta y eso te afecta profundamente, estás entregando tu serenidad a las palabras de otro. Pero si entiendes que esa persona actúa desde su ignorancia o su dolor, puedes responder con compasión en lugar de reacción. No por debilidad, sino por sabiduría. Spinoza no propone que seamos fríos. Al contrario, su filosofía busca que vivamos con alegría duradera, pero no cualquier alegría. No la alegría pasajera de un capricho cumplido, sino esa alegría estable que nace del entendimiento profundo. Esa que no necesita aplausos ni éxitos para sostenerse. Una alegría que viene de ser coherente contigo mismo, de vivir sin fingimientos, de actuar desde la razón y no desde el pánico. Esa es la verdadera libertad. No hacer lo que quieras cuando quieras, sino ser dueño de tus pasiones, domarlas sin reprimirlas, entenderlas sin esclavizarte a ellas. Y si logras eso, poco a poco, día a día, vas cultivando una mente más fuerte, una vida más serena, un corazón más libre. Spinoza no solo fue un pensador, fue también un ejemplo. Vivió una vida modesta, rechazó honores y fortunas y se dedicó a pulir lentes, literalmente. Pulía cristales, sí, pero también su pensamiento. Se apartó del ruido del mundo para comprenderlo mejor, y sobre todo para comprenderse a sí mismo. Ese es otro mensaje esencial. La tranquilidad no siempre se encuentra sumergiéndose en la multitud, sino apartándose de ella cuando es necesario. Spinoza no huyó de la sociedad, pero eligió no depender de su aprobación. Su filosofía fue su refugio y su linterna. Porque el miedo, al final, es oscuridad. Y lo único que disipa la oscuridad es la luz. ¿Y qué es esa luz? Para Spinoza, el conocimiento. No el conocimiento frío de los libros, sino el que transforma. El que te hace ver las cosas como realmente son, no como temes que sean. Y ese conocimiento produce alegría. Porque no hay mayor alegría que entender el sentido de lo que antes nos parecía caótico. Spinoza decía que cuanto más comprendemos, menos tememos. Y cuanto menos tememos, más libres somos. Por eso, cada vez que enfrentes una situación que te paraliza, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte no estoy viendo con claridad? ¿Cuál es la causa real y no solo el síntoma? Recuerda, no controlamos lo que nos sucede, pero sí cómo lo interpretamos. La interpretación puede hacer de un hecho una tragedia o una enseñanza. Y si logras interpretar con sabiduría, habrás dado un paso hacia una vida más plena. Como diría Spinoza, no llorar, no reír, sino comprender. Ese es el camino del alma libre. Y una mente libre no teme. Ahora bien, vivir sin miedo no significa vivir sin emociones. Spinoza no era un robot ni pretendía que lo fuéramos. Él entendía que somos seres emocionales, pero nos invitaba a ser dueños de nuestras emociones, no esclavos de ellas. Porque ¿cuántas veces el miedo nos hace actuar en contra de nosotros mismos? Tomamos decisiones por presión, por ansiedad, por temor al qué dirán, al fracaso, al rechazo. Pero esas decisiones rara vez nos hacen bien. Spinoza creía que podemos transformar las emociones pasivas, como el miedo, la tristeza, la culpa, en emociones activas. ¿Cómo? Con entendimiento. Al conocer sus causas, al entender cómo se generan en nuestra mente, las debilitamos. Las volvemos comprensibles y, por lo tanto, manejables. No es magia, es claridad. Por eso, cuando el miedo aparezca, no lo reprimas. Obsérvalo. Pregúntate, ¿de dónde viene? ¿Qué pensamiento lo alimenta?
¿Qué creencia lo sostiene? ¿Es racional o es heredado, aprendido, repetido? Spinoza nos recuerda que muchas veces el miedo surge porque vemos las cosas como separadas, como si tú y el mundo fueran dos enemigos. Pero si entiendes que formas parte del mismo todo, entonces ya no luchas, fluyes. Aceptar que eres una pequeña expresión de una realidad infinita puede parecer abrumador, pero en realidad es liberador. Ya no tienes que controlarlo todo, solo tienes que conocerte, comprenderte y actuar desde esa comprensión. En lugar de decir, tengo miedo, puedes decir, estoy percibiendo algo que no entiendo del todo. Aún. Ese aún lo cambia todo. Significa que puedes aprender. Significa que puedes crecer. Y si puedes crecer, entonces no hay razón para paralizarte. Solo avanza, a tu ritmo, con conocimiento, con intención y con libertad. Y si este video te ayudó a reflexionar o sentirte un poco más en paz, me encantaría saberlo. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué idea te llegó más al corazón? ¿Cuál vas a aplicar hoy en tu vida? Tu experiencia puede inspirar a otros que, como tú, también están buscando calma en medio del ruido. Si quieres seguir explorando la filosofía de forma práctica y transformadora, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ningún episodio nuevo de sabiduría para la vida real. Si este contenido te aportó valor, regálame un me gusta. Es gratis, pero significa mucho para que el mensaje llegue a más personas. Gracias por estar aquí, por regalarte este momento. Nos vemos en el próximo video. Lucha por ser feliz.